En el suave crepúsculo de una tarde de Guadalajara, mientras los últimos rayos de luz brillaban sobre las calles adoquinadas de la ciudad, Marco Antonio Muñiz estaba sentado tranquilamente en su elegante villa, con la mirada fija y pensativa en el jardín arbolado. A sus 92 años, uno de los legendarios cantantes de boleros de México, Marco ha llevado la música a millones de corazones a través de canciones atemporales como Escándalo y Luz y Sombra. Conocido como el embajador del romanticismo, es un ícono de la época dorada de la música latinoamericana. Pero detrás de su voz cálida y su sonrisa amigable, Marco lleva una profunda tristeza, como un viento frío que se filtra a través de los recuerdos de una vida de más de 7 décadas. Este reconocimiento no llegó como una tormenta, sino como una verdad silenciosa, que le hizo preguntarse si toda la gloria que había alcanzado podría llenar el vacío de su alma. La mayor tristeza en la vida de Marco Antonio Muñiz fue la pérdida de su primera esposa, Gloria Paul, en 1983, combinada con el persistente sentimiento de que no había podido equilibrar su brillante carrera con sus responsabilidades como esposo y padre. Gloria, con quien Marco se casó en 1956, fue su primer amor, una mujer gentil pero resistente que sacrificó mucho para apoyar su carrera durante los difíciles primeros años. Su muerte, a causa de un repentino ataque cardíaco a la edad de 46 años, dejó una herida en el corazón de Marco que nunca sanó. Una vez le confió a un amigo cercano que sentía que una parte de mí murió con Gloria y que deseaba haber podido pasar más tiempo con ella en lugar de perseguir el centro de atención. Los momentos en que cantaba boleros tristes como Por amor solían llevar consigo un dolor personal, como si estuviera enviando disculpas tardías a Gloria a través de cada nota. Esta tristeza se hizo aún más profunda por la culpa de no haber estado ahí para sus hijos, Jorge Coque Muñiz y Antonio Muñiz, tanto como él hubiera querido. Durante los años 60 y 70, cuando Marco viajaba incansablemente por América Latina, Estados Unidos y Europa, a menudo estaba lejos de casa y se perdía momentos importantes en la vida de sus hijos, como cumpleaños y graduaciones. Una vez, cuando Jorge, su hijo mayor, enfermó gravemente a los 10 años, Marco estaba actuando en Buenos Aires y no pudo regresar inmediatamente. Esta impotencia lo dejó llorando en su habitación de hotel, preguntándose si la fama valía la pena intercambiar momentos preciosos con su familia. Aunque más tarde intentó reconciliarse con sus hijos, especialmente trabajando con Jorge en proyectos musicales, Marco todavía cargaba con un sentimiento de culpa persistente por no haber sido el mejor padre que podría haber sido. Otro aspecto de esta tristeza es la presión de la industria musical y la soledad que trae la fama. Estrella desde la década de 1950, Marco enfrentó una feroz competencia de cantantes como Pedro Vargas y Javier Solís, así como incansables expectativas del público. En los años 80, cuando la música pop y rock comenzaron a eclipsar al bolero, sintió como si el mundo le estuviera dando la espalda a la música que amaba. Una vez se sentó solo en el estudio de grabación, leyendo artículos que predecían que el bolero se extinguiría, mientras las lágrimas caían en silencio por temor a que su legado fuera olvidado. A pesar de ser amado por millones de fanáticos, Marco a veces se siente solo entre la multitud, como si nadie entendiera realmente los sacrificios que ha hecho para mantener encendida la llama del bolero. La carrera de Marco Antonio Muñiz ha sido un viaje largo y emotivo, con picos brillantes y valles dolorosos. Nacido el 3 de marzo de 1933 en Guadalajara, Jalisco, Marco creció en una familia de clase media donde la música era parte integral. Su padre, Francisco Muñiz, era un trabajador ferroviario con voz de tenor aficionado, mientras que su madre, María Jesús Cobos, era ama de casa y amaba las canciones populares mexicanas. Desde los 5 años, Marco actuó en festivales locales
y a los 15 años se unió a una banda de mariachis actuando en pubs y ferias de Guadalajara. Su talento fue rápidamente detectado y en 1950, a la edad de 17 años, se trasladó a la Ciudad de México para seguir una carrera profesional. En 1953, Marco firmó con RCA Víctor, lanzando su primer sencillo, Celoso, un bolero suave pero emotivo. La canción se convirtió en un éxito, llevando su nombre a todo México. Durante los años 50 y 60, continuó disfrutando del éxito con canciones como Escándalo, Luz y Sombra y Por Amor, cada una de las cuales alcanzó altas posiciones en las listas latinoamericanas. El álbum Contigo en la Distancia, 1962, vendió más de 200,000 copias, convirtiéndose en uno de los álbumes de boleros más vendidos de la época. Marco también amplió su carrera hacia la actuación, protagonizando películas como El derecho de los hijos, 1962, y Sinful, 1965, donde demostró su encanto y talento versátil. Estas películas, aunque no eran obras maestras, consolidaron su imagen como ícono cultural mexicano. Los años 70 marcaron el apogeo de Marco. Se presentó en prestigiosos escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York y el Teatro Colón de Buenos Aires, convirtiéndose en uno de los primeros cantantes mexicanos en conquistar al público internacional. El álbum Mi México, 1975, ganó premios Disco de Oro en México y Colombia, con canciones como México lindo y querido, que celebran la herencia cultural de su tierra natal. Marco también colaboró con músicos legendarios como Juan Gabriel y Armando Manzanero, creando duetos inmortales como Adoro y Somos novios. En 1980 fue galardonado con el premio ACE en Nueva York, reconociendo sus contribuciones a la música latinoamericana. Sin embargo, la carrera de Marco no estuvo exenta de fracasos. Durante la década de 1980, cuando el bolero perdió su atractivo frente al pop y el rock, las ventas de sus álbumes declinaron, especialmente con el proyecto experimental Pop en Bolero, 1986, que combinaba el bolero con el synth pop. El álbum fue criticado por la crítica como equivocado y vendió solo 50,000 copias, una cifra baja para los estándares de Marco. Una vez compartió que este fracaso le hizo dudar de sí mismo, y hubo noches en las que lloró en el estudio, temiendo haber perdido el contacto con su público. Otro fracaso fue la película Cuando los hijos pecan, 1983, que fue criticada por estar anticuada y no lograr atraer al público joven, lo que Marco sintió que fue un golpe a su autoestima. Pasó meses superando esta decepción, concentrándose en los conciertos en vivo para levantar el ánimo. Los esfuerzos de Marco a veces lo dejaban exhausto. Mientras se preparaba para su concierto de 1978 en el Madison Square Garden, trabajó incansablemente para seleccionar canciones, ensayar con la orquesta y diseñar el escenario. Una vez, cuando un miembro clave de la banda se enfermó justo antes de un espectáculo, Marco se sentó solo en el camerino, con las lágrimas cayendo en silencio, temiendo que el espectáculo fracasara. De igual manera, al grabar el disco Homenaje a Agustín Lara, 1990, tuvo que cantar María Bonita más de 20 veces para lograr el feeling perfecto. Hubo momentos en que rompió a llorar al terminar, no solo por el cansancio, sino también por la intensa emoción que traía la canción. En la década de 2000, Marco disminuyó su ritmo de actuación, pero mantuvo su influencia. Lanzó el álbum 50 años de Marco Antonio Muñiz, 2003, para celebrar el medio siglo de su carrera, con nuevas grabaciones de Escándalo y Por Amor, que tuvieron gran aceptación entre el público. También participó en programas de televisión como México Canta, 2005, y La Voz, México, 2012, asesorando a jóvenes cantantes. En 2018
fue honrado con el Premio Grammy Latino a la Trayectoria, un hito que marca su ilustre carrera. A pesar de su avanzada edad, Marco aún se presenta en festivales de música en México y Estados Unidos, demostrando que su voz sigue llena de vida. Los logros que Marco Antonio Muñiz siempre se esfuerza por alcanzar giran en torno a preservar y difundir el patrimonio del bolero, además de convertirse en un orgulloso padre y abuelo. Está interesado en mantener vivo el bolero entre el público joven, ya que géneros como el reggaetón y el pop dominan el mercado. Ganar 5 premios Grammy Latinos por los álbumes Mi México, 1975, Con el Alma, 1984, Homenaje a Agustín Lara, 1990, Amigo de Siempre, 1998, y Lifetime Achievement, 2018. Es un testimonio de este esfuerzo. Marco también invirtió en la producción de álbumes como Boleros con Amor, 2010, con canciones como Contigo Aprendí, escritas para inspirar a una nueva generación de amantes del bolero. También quería dejar un legado artístico duradero. Marco fundó un fondo de becas de música en Guadalajara, apoyando a jóvenes cantantes para que estudien e interpreten boleros. Esperaba que su música siguiera siendo amada después de su muerte, a través de grabaciones, documentales y los artistas que inspiró. Además, Marco participa activamente en obras de caridad, apoyando a centros culturales y escuelas en Jalisco, con el objetivo de utilizar su fama para crear cambios positivos. En su vida personal, Marco siempre intentó ser un padre y abuelo devoto. Tiene una relación cercana con su hijo Jorge Coque Muñiz, un famoso cantante y actor, y Antonio Muñiz, un empresario. También ama a su nieto Axel Muñiz, un joven y prometedor cantante. Marco organiza periódicamente reuniones familiares en su villa, donde canta y cuenta historias sobre sus inicios en su carrera, enseñando a sus nietos los valores del trabajo duro y la compasión. A pesar de su edad, todavía encuentra tiempo para eventos familiares, como el lanzamiento del primer álbum de Axel en 2018, cuando estuvo allí para animarlo. Amor y matrimonio de Marco Antonio Muñiz es una historia de amor profundo mezclado con pérdida dolorosa. Conoció a Gloria Paul, su primer amor, en 1954 en un concierto en la Ciudad de México. Gloria, una bailarina de ballet de elegante belleza, atrajo a Marco con su gracia y amor por el arte. Se casaron en 1956 y tuvieron 2 hijos, Jorge y Antonio. Gloria fue el mayor apoyo de Marco en los primeros años de su carrera, ayudándolo a administrar su agenda y cuidar de su familia mientras estaba de gira. Sin embargo, la presión de la carrera de Marco y los largos viajes crearon distancia en el matrimonio. Hubo momentos en que Gloria se sintió sola, y Marco, aunque amaba profundamente a su esposa, no podía pasar tanto tiempo con ella como le hubiera gustado. La muerte repentina de Gloria en 1983 fue un shock enorme y sumió a Marco en una depresión. Solía sentarse solo en la sala de estar, mirando fotos de Gloria. Las lágrimas caían en silencio mientras pensaba en lo que podría haber sido diferente. En 1986, Marco se volvió a casar con Evangelina Sobredo Galanes, una periodista española inteligente y encantadora. Este matrimonio trajo a Marco una nueva estabilidad y alegría, con el nacimiento de su hija Mariana Muñiz en 1988. Evangelina, con su perspicacia musical y su amor, se convirtió en la compañera ideal, a menudo aconsejando sobre los proyectos de Marco y organizando eventos benéficos con él. Sin embargo, el matrimonio no está exento de desafíos. Durante los años 90, mientras Marco enfrentaba un deterioro de su salud debido a la edad, Evangelina tuvo que asumir muchas responsabilidades familiares, lo que le generó momentos estresantes. Una vez, cuando Marco tuvo que cancelar un concierto debido a problemas vocales, él y Evangelina discutieron sobre si debía tomarse un descanso o no.
Marco estalló en lágrimas después de la discusión, sintiéndose culpable por preocupar a su esposa. Intentó compensarlo organizando viajes románticos a España e Italia, donde pudieran disfrutar de tiempo juntos. Una de las tristezas en el amor de Marco es el sentimiento de que no puede proteger completamente a Evangelina de las presiones de la fama. Como esposa de una leyenda, Evangelina a veces se enfrentó a rumores falsos, como la acusación de que se casó con Marco por dinero. Aunque estos rumores no eran ciertos, lastimaron a Evangelina, y Marco se sintió impotente al no poder proteger completamente a su esposa. Una vez tomó la mano de Evangelina en la sala de estar, prometiéndole que superarían cualquier desafío. Las lágrimas caían en silencio mientras pensaba en las dificultades que ella había soportado por su culpa. Se estima que el patrimonio neto de Marco Antonio Muñiz rondará los 20 millones de dólares a partir de 2025, lo que refleja una carrera exitosa que abarca más de 7 décadas. Sus ingresos provienen de las ventas de álbumes, giras, apariciones en películas y acuerdos de patrocinio. Con más de 60 álbumes, Marco ha recibido 5 discos de diamante, 40 de oro y 30 de platino, generando millones de dólares en regalías. Sus giras, como la del 50º aniversario en 2003, atrajeron a millones de espectadores en México, Estados Unidos, Argentina y España, con ingresos estimados por espectáculo que oscilaron entre 300,000 y 800,000 dólares. Los papeles en El derecho de los hijos y Sinful le reportaron salarios importantes, mientras que acuerdos de patrocinio con marcas como Banamex y Corona le sumaron millones más. Marco posee una elegante villa en Guadalajara, valorada en unos 3 millones de dólares, con arquitectura tradicional mexicana, un gran jardín y un estudio de grabación privado. También tiene un departamento de lujo en Ciudad de México, valorado en 2 millones de dólares, donde se hospeda mientras trabaja en la capital. Además, Marco posee una casa de vacaciones de $1,500,000 en Puerto Vallarta.